Bueno, y un clima de tensión se vive por estos días al interior del Partido Socialista, vínculos de militantes o supuestos vínculos con el narcotráfico y acusaciones contra la actual directiva por una supuesta mala gestión son solo algunas de las críticas que se han levantado dentro del colectivo. Queremos analizar este difícil escenario que está viviendo el Partido Socialista junto a Karina Delfino, quien es vicepresidenta del partido. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos aquí esta mañana. Estábamos recordando nuestros años. Exactamente, la época en que eras dirigente estudiantil, Sí, año 2006, ha pasado harto tiempo. Pero es interesante mencionarlo porque correspondes a una generación más joven dentro del Partido Socialista. Considerando ese elemento, ¿cómo ves tú lo que está pasando al interior de este partido por el que alguna vez, siendo joven, decidiste militar? Sí. La verdad es que no han sido días fáciles, yo creo que para la militancia del Partido Socialista, lo que ha ocurrido particularmente en discusiones en los medios de comunicación, pero también grupos de WhatsApp, reuniones, etcétera, ha sido bien doloroso, pero yo también creo, y como tú lo decías, hay muchos militantes a nivel nacional que somos militantes en realidad puros y sinceros. Yo llevo 13 años militando en el Partido Socialista, fui la primera mujer presidenta de la Juventud Socialista, ahora soy actual vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, y es doloroso porque uno finalmente milita en un partido porque quiere cambiar Chile, o sea, quiere hacerla, en el caso del Partido Socialista, hacer un Chile más justo, más igualitario, y uno cree en el partido porque es una herramienta de cambio, y vernos vinculados a este tipo de discusiones creo que no nos hace bien, pero también creo que es una oportunidad para que podamos plantearnos en cómo están funcionando actualmente los partidos políticos y cuáles finalmente son las prácticas que nosotros no queremos al interior de los partidos. Claro, pero desde tu misma mirada como generación más joven, ¿dónde ves tú que está el mayor problema? ¿Cuál es el diagnóstico que haces? Porque por un lado tenemos lo que está pasando con las elecciones, las críticas que se ha hecho, el proceso, las demoras que se han producido con el tema de los resultados y que ahora ha significado también que se anulen algunas mesas en varias comunas. Y por otro lado, estas denuncias que vienen surgiendo desde el año 2017 de supuestos vínculos de militantes con el narcotráfico. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú sobre lo que está pasando? Yo creo que no tengo ninguna duda que la gran mayoría de los militantes del Partido Socialista militan por convicción. Yo creo que hay una cantidad, tal como se lo ha revelado en diversos reportajes, que efectivamente son parte del Partido Socialista por otras cosas que no son los ideales ni las convicciones. Yo creo que ese tipo de fenómenos es el que nosotros tenemos que atacar. O sea, aquellos que militan hoy día en nuestras filas, que aparecen en nuestros registros y en nuestros padrones, pero que finalmente se vinculan al partido no por su convicción, no por creer en el Partido Socialista ni en su historia, sino que por otras razones. Yo creo que eso es parte de las discusiones éticas que nosotros tenemos que dar. A mí no me cabe ninguna duda que el Partido Socialista no está vinculado, no está atrapado con el narcotráfico. Lo que ocurre es que, tal como se ha revelado, algunos de sus militantes han estado vinculados, pero eso no significa que todo el Partido Socialista esté vinculado con el narcotráfico. Pero ¿ha faltado a lo mejor tomar medidas más concretas, más drásticas con aquellos lo que pasa es que cuando fue el primer escándalo, entre comillas, en el año 2017, se tomaron algunas medidas, porque fue expulsado el que ahora es ex alcalde socialista de la comuna de San Ramón y algunos de los militantes que en esa época estaban vinculados a este tema y habían aparecido en el reportaje. ¿Fue suficiente eso? Ahora yo creo que pasamos a una siguiente etapa, por eso yo creo que es importante la auditoría del padrón. Ahora, no nos va a dar como Partido Socialista para poder auditarlo solo, necesitamos ayuda del CERVEL, tal como lo ha planteado el actual presidente del partido también. Pero además yo creo que es importante elevar la ética de los militantes, porque esto no pasa solamente, a mi entender, por el tema del narcotráfico, sino que también por las prácticas clientelares que muchas veces se dan al interior de los partidos políticos y que permite, por ejemplo, hacer fichaje de militante o de persona para que sea militante del partido, no necesariamente teniendo la convicción de ser socialista. Entonces yo creo que es importante que analicemos también esa mala práctica que existe. Detengámonos en ese punto, un excesivo clientelismo. ¿Consideras que eso es lo que está pasando en la comuna de San Ramón? ¿Qué es lo que puede haber llevado a que se produzca ese fenómeno? ¿Es la comuna que tiene una mayor cantidad de militantes del Partido Socialista? ¿Qué es lo que percibes tú en ese fenómeno? Yo la verdad creo que con el tema de San Ramón en particular se producen dos cosas, porque ahí hay personas y hay militantes históricas que son parte del padrón y que no son parte en realidad de este juego. Y cuando uno dice San Ramón, efectivamente yo creo que se echa en el saco a todos los militantes sin que muchos de ellos estén vinculados a este tipo de temas que son completamente repudiables. Y por otra parte yo creo que esto no pasa solamente en San Ramón. Entonces es un problema estructural
de la política chilena y que yo creo que hay que atacarlo con altura de mira y poniendo en el foco en cómo terminamos con prácticas clientelares y, por cierto, que aquellos que están vinculados a la delincuencia o el narcotráfico estén fuera de nuestras filas. Entonces, primero que todo, yo creo que tolerancia cero con aquellos que estén vinculados con delitos graves y con el narcotráfico al interior de nuestro partido. Y por otra parte, ver cómo atacamos de verdad y ponemos un cerco a estas malas prácticas, entre otras, pero poniendo atención en el clientelismo. ¿Se vuelve más difícil tomar esas medidas cuando se trata de una comuna que tiene una cantidad importante de militantes? Lo digo porque finalmente terminan incidiendo, por ejemplo, en los resultados de una elección. Sí. Yo creo que aquí se necesita voluntad política de todos y todas, por eso me duele tanto que en lo que estamos hoy día sumergidos, porque necesitamos la voluntad política de todos y todas para poder atacar este problema. Y espero que pronto el Partido Socialista pueda concurrir a tener una nueva directiva que pueda afrontar esta problemática y que pongamos, como yo decía, un atajo a todo este tipo de malas prácticas. Estoy hablando de posibles personas que estén vinculadas con algunos delitos, posibles vínculos con el narcotráfico, estas malas prácticas clientelares. Yo creo que hay que poner un atajo, porque esto no solamente afecta al Partido Socialista. Yo creo que lo que le está pasando hoy día al Partido Socialista es finalmente una crisis que también se está trasladando a la política, o sea, no es solamente hacerle daño al PS. Y por lo mismo tenemos que discutir, dialogar, y por eso yo llamo también al diálogo que exista entre la otra lista y nosotros, para que podamos tener luego solucionado este problema al interior del partido. ¿Qué pasa con ese diálogo entre las listas? ¿Está la voluntad política también para solucionar todos estos problemas que hemos descrito del Partido Socialista o se termina contaminando por esta lucha que hay en lo que se refiere a la elección propiamente tal? Yo creo que hoy día tampoco el problema es la elección, yo creo que hoy día el problema es más grave y por eso es importante que podamos tener la voluntad política de todos y todas de poder solucionarlo. Ahora, efectivamente, hoy día existe ciertos acercamientos entre ambas listas para poder llegar a una solución y espero que eso ocurra en el corto plazo. Yo creo que también fue bueno que por fin el Tribunal Supremo nos pudiera dar los electos en el Comité Central a nivel nacional, no solamente la lista nacional, sino que en regiones, que eso fue el día sábado, incluyendo algunas comunas que tuvieron problemas en sus procesos y que fueron sacadas de ese conteo. Entonces ya tenemos el resultado de la elección y por lo tanto deberíamos constituir el Comité Central. El Comité Central, que es el que finalmente elige la directiva. Exacto. Entonces yo creo que hay que constituir ese Comité Central, elegir la directiva y ver cómo enfrentamos este problema, porque el problema de fondo está. Y como yo te decía, el problema que afecta quizá no solamente a San Ramón, sino que a otras comunas, y también poniendo el foco en cómo hacemos una mejor política sin estas malas prácticas que hemos vivido. El camino es avanzar a ese comité central, no un congreso extraordinario como había propuesto Maya Fernández. Yo creo que tenemos primero que constituir el comité central, elegir la directiva y luego dar la discusión si es que necesitamos un congreso o no. Nosotros tuvimos congreso en enero de este año, un congreso ordinario, y ahí pudimos hacer varias modificaciones, entre ellos el voto que doble, que hoy día votamos por un hombre y una mujer en estas elecciones. Y otros temas también, de carácter programático, político, etcétera. Entonces, yo creo que si la militancia cree que es necesario un congreso extraordinario, hay que convocarlo, pero posterior a elegir a la directiva. Entre otras cosas, porque hacer un congreso se demora mucho tiempo. O sea, nosotros estuvimos un año en el proceso congresal y yo creo que no podemos esperar un año para poder discutir la situación política en la cual estamos. Entonces, por lo mismo necesitamos que el Comité Central, que también es un órgano máximo de la orgánica partidaria, pueda deliberar sobre este tipo de temas. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en ese comité central? O más bien dicho, si es que se sigue avanzando de acuerdo a lo que parece ser hasta ahora la lógica, y Álvaro Elizalde termina siendo escogido como presidente del Partido Socialista, ¿queda su liderazgo cuestionado o debilitado a raíz de toda esta pugna y estas diferencias que se han dado en este tiempo? Yo creo que la tarea política que tenemos es fortalecer el partido y eso también pasa porque podamos fortalecer al presidente del partido. Yo creo que no nos hace bien atacar hoy día y personalizar la discusión en el compañero Álvaro Elizalde. Yo creo que esta es una discusión que es mucho más profunda y creo que sacar cuentas muchas veces que son baratas en contra del presidente del partido, yo creo que no nos ayuda a salir de la crisis en la cual estamos. Y lo primero es entender que estamos, y también asumir que estamos en una crisis partidaria, que tenemos que salir de ella, y yo creo que con la misma fuerza y convicción que nos mueve ser socialista, a la mayoría de la militancia del Partido Socialista tenemos que dar esta discusión. Y además, perdón, quería hacer
un homenaje también, porque en estos días, en el año 74, fue detenida la dirección clandestina del Partido Socialista. Ayer estuvimos un homenaje haciéndole a la dirección clandestina en Villa Grimaldi, y creo que esa militancia que se siente, que es por convicción, que es por los mismos que en el año 74 lucharon contra la dictadura, es lo que hoy día nos tiene que mover para seguir trabajando por un Chile mejor. Y eso significa trabajar con todos los militantes, que no tengo ninguna duda que son puros y sinceros, y sacar del Partido Socialista esta crisis. Sí, Karina. Bueno, veremos lo que pasa finalmente al interior del Partido Socialista, cómo va decantando todas estas distintas situaciones que están afectando al partido. Pero antes de terminar, nada más quería preguntar tu opinión. Lo conversábamos al inicio, fuiste una de las dirigentes más importantes en el año 2006, cuando fue lo que se conoció como la Revolución Pingüina, una movilización que puso el tema de la educación sobre la mesa, con estudiantes secundarios de colegio, que eran los que estaban movilizados. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que está pasando actualmente en el Instituto Nacional? Las diferencias que a lo mejor puedes apreciar con lo que fue el movimiento en esa época, con lo que está pasando ahora, y que incluso derivó en que los estudiantes se fueran a vacaciones de invierno para tratar de bajar la tensión al tema. Sí, yo lamento bastante la actitud que ha tenido la ministra de Educación, Marcela Cubillo, porque yo creo que gran parte de lo que hoy día está ocurriendo pasa por la no voluntad de diálogo o la carencia de voluntad de diálogo que ha tenido el gobierno respecto no solamente al movimiento estudiantil, sino que también hoy día a los profesores. Creo que los profesores están dando una tremenda lucha para poder darle mayor o generar una discusión respecto a la calidad de la educación, que es la misma discusión que teníamos hace 13 años, en cómo fortalecemos la educación pública, y yo creo que eso hoy día está en discusión y no se ha podido mejorar. Y por lo mismo yo creo que, y le hago un llamado a la ministra de Educación, que tenga sensibilidad y que pueda sentarse a conversar con los profesores. Y creo que por otro lado lo que pasa en el Instituto Nacional también es bien doloroso, porque vemos cómo finalmente Aula Segura está utilizándose para otros fines. Vimos a Carabineros entrar en las salas de clase, y creo que eso no aporta a la discusión de fondo, que es cómo entre todos fortalecemos la educación pública. Yo creo que con lo que está ocurriendo tenemos serios riesgos de que podamos matar la educación pública. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es que la educación pública sea cada vez más grande, más fuerte y con mayor calidad, para que todos y todas puedan estudiar en esas aulas. Claro, ahora lo que dice Carabineros es que ellos ingresan a esa sala de clases porque andaban buscando a este estudiante que había lanzado una bomba Molotov, que también es una diferencia a lo que habíamos visto en el pasado respecto a la forma de manifestarse de los mismos jóvenes. Sí, bueno, yo nunca voy a apoyar alguna manifestación que sea de tipo violenta. Yo creo que aquí tenemos que estar todos condenando también la violencia en todo tipo de espacio, pero también por otra parte de ver cómo se ha actuado para que se puedan generar mejores condiciones. Yo creo que lo importante, como yo lo decía, es dar la discusión sobre cómo fortalecemos la educación pública, que no se muera la educación pública, sino que todo lo contrario, que se fortalezca, y para eso es fundamental que exista un diálogo con los profesores y poder también darle cauce a sus demandas, que son completamente legítimas en este escenario. Claro, y en eso una última pregunta nada más. Tú mencionas esa falta de diálogo que dices que hay entre los profesores que están en paro, que iniciaron una nueva semana de paralización, y la ministra Marcela Cubillos. Pero, ¿qué te parece esta imagen que se vio durante el fin de semana en que ella va al cementerio y recibe una suerte de funa o de cuestionamiento directo de parte de una persona que la graba en el momento que está en el cementerio? Sí, yo creo que hay espacios que son íntimos y que uno tiene que en realidad, o sea, no perturbar. Yo creo que no correspondía que a ella la hubiesen increpado en esos términos, yendo a ver a un familiar muerto al cementerio. Yo creo que hay ciertos códigos que uno tiene que resguardar. Y por lo mismo, como estamos saliendo de estos códigos y como se está generando esta situación y este mal ambiente, yo creo que es importante que la ministra se sienta a conversar con el Colegio de Profesores y podamos llegar a ciertos cauces de su petitorio y de sus demandas que permitan que podamos, como yo decía, ponernos a discutir sobre cómo fortalecemos la educación pública. Karina Delfino, muchas gracias por acompañarnos y por conversar de todos estos temas con nosotros aquí esta mañana. Gracias por invitar.